En la entrevista anterior te dije que hay que tomar las coyunturas. Y no hay que dejarlas ir. Luego te puedes arrepentir. Son muy pocos los órganos constitucionales autónomos que deberían de pervivir. Los otros órganos pues, son los grupos económicamente muy poderosos los que tienen intereses ahí muy fuertes, ¿no? ¿Y los controlan? Fuiste la única mujer en la Suprema Corte. Sí, así es. ¿Y cómo fue enfrentarte justamente ante las adversidades? Era luchar contra corriente. No. Aquí nosotros mandamos. ¿No te suena conocido? ¿Cómo se llama? Muerte cerebral. Híjole, qué duro. Pues ¿cómo te cambia la vida de un día para el otro, verdad? No, un instante. Un instante. Así de pronto aprendemos. Ya estamos grabando, ¿verdad? ¡Qué emoción! A empezar con la fiesta de fondo. Tenemos la fiesta del pueblo de fondo. ¡Qué belleza! Es una belleza. Sabes que ahí te empiezas a acostumbrar a el ritmo de este pueblo, pero además a las costumbres y a todo lo que es la dinámica del pueblo, la convivencia del pueblo. Entonces es totalmente distinto a una ciudad, y menos la Ciudad de México. Es una cosa tremenda. La Ciudad de México, pues imagínate cuántos millones de habitantes. Y aquí somos, no sé, 10,000, 15,000 habitantes. Es un municipio muy chico. Es un municipio muy pequeño. Casi todo es agrícola. Más bien, yo diría todo es agrícola. Pero hoy en día es un pueblo mágico. Imagínate, un pueblo mágico. Entonces yo le decía al presidente municipal, David López, le decía yo, oye, David Sánchez, le decía yo, oye, David, ¿cómo le hiciste para que fuera pueblo mágico? Y me dice, le digo, pues hiciste magia para que fuera pueblo mágico. Claro que se sintieron muchos pueblos aquí en Nuevo León, porque ellos dicen que tienen mejor infraestructura, tienen hoteles, tienen restaurantes. Y este pueblo mágico pues no tiene tanta cosa, ¿no? Pero no importa, es un pueblo mágico divino. Y ¿sabes qué? Te acostumbras. Yo tengo 57 años de venir aquí a este pueblo mágico todos los meses. Todos los meses venimos. ¿Vienen todos los meses? Todos los meses venimos porque pues aquí están las huertas. Y las huertas, pues tenemos que cuidarlas. Acuérdate de un dicho, Mariana. Al ojo del amo engorda el caballo. Entonces, si no es así, pues la gente no tiene... Hay que venir a motivarlos, hay que venir a ver cómo está la huerta, si ya le pusieron los fertilizantes, si ya distribuyeron la mosca. Hay una mosca, la mosca mexicana. Nosotros no la exterminamos porque los americanos nos exigen que la fruta no vaya con estas pintitas negras. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es distribuir, regar, por decirte algo, la mosca, pero la mosca infértil. Se convierte en infértil a través de un proceso, ¿no? De unos cuartos ahí, en donde la hacen infértil. Y entonces cuando esta mosca se une a una mosca que efectivamente sí puede procrear, pero esta mosca no puede procrear porque ya está estéril, uh-huh. Se esteriliza. Entonces, pues no se reproducen. Entonces nosotros biológicamente controlamos a nuestras plagas. No las controlamos con pesticidas, no las controlamos con nada, porque nosotros entendemos que todo eso es perjudicial para la planta y para la naranja y para la mandarina y los cítricos que nosotros producimos aquí. Entonces siempre cuidamos mucho el tema de la ecología aquí. De repente sí utilizamos fertilizantes, pero en una mínima parte. Más bien nos gusta, pues como tú sabes, el excremento de las vacas. Es un fertilizante maravilloso para los cítricos.
Entonces nosotros lo revolvemos con tierra y todo, y entonces es nuestro fertilizante más importante. Usamos en muy poca medida los fertilizantes químicos, pero sí los usamos, porque la diferencia para la producción es importante cuando usas fertilizante y cuando no lo usas. Mi suegro murió hace 55 años, para ser exactos. Murió en 1900, si mal no recuerdo, 71. ¿Conviviste con él poco? Muy poco, 1 año de casada, cuando mucho. Fue una persona que yo quise mucho y muy inteligente. Él tuvo aquí 16 hermanos. Algunos murieron en la Revolución. Él nació en 1903. Imagínate, en 1903. Ahorita tendría 123, 24, 123, 120 años. 121 años. 21 años. Mi suegra era de 1910, el año de la Revolución. Ya estaba en Jalapa, en Veracruz. La rama de mi suegra es veracruzana, la rama de mi suegro es de aquí, de General Terán. Y ella se adaptó bien aquí al pueblo de General Terán. Los muebles eran de ella, los que tenemos en estas casas son de ella. ¿Por qué? Porque Jalapa es una ciudad muy culta, pero sobre todo ahí llegaban los muebles franceses por el puerto de Veracruz. Y son auténticamente franceses del siglo XIX, eran los muebles de la casa de sus padres. Te estoy hablando del siglo XIX. Y se los trajo para acá. Y ella se los trajo para acá. Y nosotros completamos los muebles también que nos trajimos también de allá de las fincas cafetaleras que tenían la familia de mi suegra. Ellos eran cafetaleros. Y allá en el pueblo de Coatepec había una hacienda muy, muy bonita, hermosísima, donde tenían patios enormes para secar el café, para después poderlo procesar y triturar y vender. La bola de oro, por ejemplo, y algunos otros cafetales maravillosos. En cambio, de parte de mi familia, mi madre y toda la familia de mi madre, toda la familia y mi madre eran coahuilenses. Ellos también eran norteños. Y yo por sangre, por el derecho de sangre, en la Constitución de Coahuila y también en las constituciones de otros estados, tú heredas la pertenencia a ese estado. Entonces yo sí soy pues del estado de Coahuila. De Coahuila. Y por el lado de mi padre, eran de la Ciudad de México y de Puebla. Mi abuelo, por eso llevo el nombre, mi segundo apellido es Cordero. Mi abuelo era Juan Cordero, uno de los grandes pintores del siglo XIX. Seguro lo conoces. Sí. Él pintó de verdad cuadros maravillosos. Se fue para su época en los años de 1800 bajos. Se fue a estudiar a la escuela de Florencia en Italia y trajo la escuela de Florencia aquí a México. Le hizo un retrato maravilloso a la esposa de Santana, a Dolores Tosa. Y ese cuadro es uno de los cuadros de las grandes joyas que dio la vuelta al mundo. Es un cuadro muy bello. Acuérdate que Santana, su esposa, y bueno, ya sabes, todas las mujeres que tenía Santana, pero su esposa era muy, 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 muy joven, tendría unos 40 años menos que él. Y Santana se quedó muy bien impresionado del cuadro y de cómo pintaba mi abuelo. Y él quería que él fuera
el director de la Escuela de San Carlos. Y lo quería nombrar director de la Escuela de San Carlos. Era un pintor maravilloso. ¿Pero qué crees? Él viene de Teciutlán, de Puebla. ¿Pero qué crees que pasó? El consejo técnico de San Carlos, del Colegio San Carlos, le dijo al presidente de la República, Santana, y con el carácter que tenía Santana de general, le dijo, no. Aquí hay que ser carrera. No, pero pinta maravilloso, viene de Florencia, de Italia, trae una escuela maravillosa. No. Aquí nosotros mandamos. Y no le aceptaron la propuesta de mi abuelo Juan Cordero, el consejo del Colegio de San Carlos aquí en la Ciudad de México. Eran autónomos e independientes. Y ejercieron su autonomía. Y dijeron, aquí no. ¿Cómo no te suena conocido? En muchos sentidos. ¿No te suena conocida la autonomía y la independencia de los órganos constitucionales autónomos? Tú la conoces muy bien. Pues era uno de los temas del Colegio de San Carlos, su autonomía y su independencia. Y le dijeron a Santana, aquí no nombras tú, nosotros, los que vayamos a elegir. ¿Cómo? Oye, ¿y cómo todo esto se liga ahorita que seas autónomos e independientes? Pues varios temas que posteriormente tú desarrollas. Mira, en los que incides. Yo lo que he dicho y lo digo, son muy pocos los órganos constitucionales autónomos que deberían de pervivir. ¿Cuáles son? Mira, indiscutiblemente el INE, porque el INE es quien fue parte de la Secretaría de Gobernación, ¿eh? Sí. Fue un desconcentrado de la Secretaría de Gobernación hasta hace muy pocos años. Sí. Luego es IFE y posteriormente INE. Luego fue IFE, luego después el INE nacional. Que a mí me pareció que el INE nacional, pues como que estaba también invadiendo parte de las atribuciones de los órganos autónomos electorales de los estados, porque finalmente somos una federación, pero bueno, ya se hizo nacional. ¿Debe estar en la Constitución? La respuesta es sí. Como constitucional autónomo, sí. ¿Cuál otro me parece que debe de subsistir? El Banco de México. El Banco de México creo que ha manejado su independencia y su autonomía, que debemos de respetar y que el presidente López Obrador la ha respetado, porque es quien maneja la política monetaria en el país. Y es que el que tiene la responsabilidad de determinar las tasas de interés y la deuda y tantas otras funciones que tiene el Banco de México, que debe ser independiente del gobierno. Yo estoy claramente convencida de que es otro de los órganos constitucionales autónomos que deberían de mantenerse autónomos. Y después del Banco de México y del INE, probablemente el otro que sí sea un órgano constitucional autónomo muy importante y debe también de subsistir es el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Creo que ahí también las valoraciones, las encuestas, las responsabilidades que tiene el INEGI son fundamentales para el Estado mexicano, para la gente, y hay que mantenerlo como independiente, como autónomo, como un órgano constitucional. Y otro que probablemente también debería de estar es, además de ese, probablemente el INAI, nada más. Los otros órganos, el órgano de telecomunicaciones, la famosa COFETEL y la famosa COFESE, y los otros órganos como Coneval y todos esos, pues digamos, yo no tengo manera de decir que efectivamente deban ser constitucionales autónomos. Más bien, pues son los grupos económicamente muy poderosos los que los tienen básicamente, pues, tienen intereses ahí muy fuertes, ¿no? ¿Y los controlan? No lo sé si los controlan, pero lo que sí te puedo decir es que son intereses económicos muy importantes. Y también el órgano de la Comisión Nacional de Competencia Económica también era un órgano desconcentrado de
de la Secretaría de Economía, así como Telecomunicaciones era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si tú empiezas a crear, ya te dije cuáles deberían de subsistir. Uh-huh. Si tú empiezas a crear más órganos constitucionales autónomos, desintegras al Estado. La concepción del Estado, de la rectoría del Estado, en muchos campos, en el campo económico, en el energético, en el alimentario, la rectoría del Estado, en el sector pesquero. La rectoría del Estado debe estar siempre presente. El tema de que el mercado puede regular todo, no. El mercado no puede regular todo. Bienvenida a la inversión privada, ¿eh? Yo te puedo decir que yo estoy a favor de la inversión privada, pero siempre y cuando el Estado, en este caso el Estado mexicano, sea y prevalezca su rectoría en todos estos temas energético, económico, agrícola, de alimentos, etcétera. Porque debe mantenerse la rectoría, y tal pareciera que en sexenios pasados, no es crítica, era una realidad nada más, tal pareciera que en sexenios pasados se quedaba la rectoría a un lado, se quedaba fuera la rectoría del Estado, y para estos gobiernos lo que debería prevalecer eran las leyes del mercado. Y las leyes del mercado no regulan, por ejemplo, la falta de alimentación de una población, la soberanía alimentaria, no regulan la soberanía energética. Ve cómo les está yendo a los europeos con las tarifas de luz de los privados. Es una cosa tremenda. Ya no les alcanza a los españoles sus pensiones para pagar su energía. Y mira que nosotros aquí, pues sí tenemos aires acondicionados. Nuevo León es un estado con mucho calor. En el sureste también hay que tener ventiladores, hay que tener aires acondicionados, en fin. Imagínate la energía que consume en Europa, con esos fríos, con esas temperaturas que tienen, tanto de frío como de calor, uh-huh. Y que todo esté regulado por las leyes del mercado, sin que haya una rectoría. Eso no puede ser. Si no, ¿para qué queremos al Estado si todo lo va a regular el mercado? Yo creo que dentro de unos temas de razonabilidad, de todo, fíjate, mi querida Mariana, la razonabilidad, incluso en el derecho, incluso en la Constitución, incluso en la vida cotidiana, ¿qué es lo razonable? ¿Y para quién es lo razonable? Sí, se presta mucho a interpretación. ¿No? Pero creo que es razonable que el Estado tenga su propia rectoría en todos estos temas. Hace 2 semanas que nos vimos, concluimos con la parte 1, de tu parte mencionando que has estado en los 3 poderes. Y de hecho justo traes una camisa que dice gobernación y dije a lo mejor, y viene un poco al tono de lo que quiero platicar y conocer. Por eso me la puse, Mariana. ¿Ah, sí? Dije, voy a ver a Mariana. Me voy a llevar una de las camisas que me hice de gobernación. Gracias. Me encanta. ¿Y está fresca? Sí, está muy fresca, pero híjole, con estos calores te dan ganas de traer casi traje de baño. ¿Qué dices? No es suficiente. No es suficiente. Y justamente en esa primera parte que grabamos hace 2 semanas, terminamos en esta faceta tuya como la primera mujer notaria de la Ciudad de México. Y me encantaría conocer cómo fue que pasas de notaria a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. En la entrevista anterior te dije que hay que tomar las coyunturas, uh-huh. Y no hay que dejarlas ir.
luego te puedes arrepentir. Yo tenía 10 años como notaria y que me había costado muchísimo trabajo llegar a ser notaria por los exámenes de oposición. ¿Y qué crees, Mariana? A los 10 años me habla uno de mis mejores amigos, mi hermano, prácticamente, que fue Jorge Carpizo. Okay. Yo a Jorge lo conocí como alumno de mi papá, es campechano. Me pareció una persona, bueno, brillante y lo que le sigue de brillante. Y la vida de Jorge, que era una vida académica, de investigador, lo fue llevando también en coyunturas históricas a ser ministro de la Corte, a ser secretario de Gobernación, a ser rector de la Universidad Nacional, a ser el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y así te puedo decir muchísimas otras posiciones que él ocupó. Pero no es como decirte que... y procurador general de la República. Se me estaba olvidando. Sí, importante. Pero a partir de que era un joven estudiante, mi papá le daba por invitar a los estudiantes a su casa a que estudiaran. Y ahí lo conocí y su conversación me pareció siempre de una altura, Mariana. Qué bueno, mira, hay veces que platicar con gente inteligente, con gente culta, no nos digo preparada, culta en el sentido de cultura. El presidente tiene una gran cultura. El presidente es una de las gentes que conoce más la historia de México que nadie. Es alguien que siempre le pedía yo que me contara cuando él iba a relatar algo en la conferencia mañanera. Después o al día siguiente le preguntaba yo, porque tenemos una bonita relación. Le preguntaba yo, señor presidente, platíqueme este evento histórico, esta coyuntura histórica, porque pues uno sabe historia, pero sabe una historia, digamos, no al mínimo detalle de lo que aconteció en una batalla en donde Pancho Villa les dijo a todos sus soldados y a todos sus generales y pues, la estrategia de cómo atacar una población o cómo llevar a cabo ciertas estrategias militares, que a mí me impresionó mucho cuando leí más de Pancho Villa. Era un hombre que no te tomaba una gota de alcohol. Y es más, les ponía unos castigos a los soldados que tomaran alcohol, cerveza o algo, pero tremendos. No le gustaba. Sí, era muy ojo alegre, demasiado ojo alegre, pero no era tomador de alcohol. Me impresionó porque cuando leí su biografía y la leí porque el presidente pues me orientaba en detalles. Este detalle pues yo no lo conocía, por ejemplo, que castigaba a sus subordinados si tomaban. Eso no lo conocía yo. Ya son temas más específicos y más detalles históricos, ¿no? Y yo me retroalimentaba con el presidente en eso. Y porque es muy culto, pero la gente culta tiene una visión distinta. Y Jorge Carpizo era muy culto, además de ser muy preparado, y además de ser investigador, y además de tener doctorados. Y yo me hice muy amiga de él. Y nos hicimos casi, te puedo decir que hermanos. Mi hermano mayor. De hecho, mi marido le hizo su testamento. Prácticamente dejó casi toda la Universidad Nacional porque era su idea de dejar toda la UNAM, ¿no? Dejó algunos otros legados, pero la mayor parte de su patrimonio se fue a la Universidad Nacional. Y él y no nos hicimos muy amigos. Y entonces fíjate que un día él y Diego Valadez, que también Diego es un gran amigo mío, constitucionalistas los dos. Y un día me habla Diego y me habla Jorge después.
Y me dice, Olga, fíjate, te estoy hablando de 1994, 95, 93. Ya no recuerdo porque tenía yo 10 años de notario. Y me habla y me dice, Olga, se están creando nuevas salas en el Tribunal Superior de Justicia. Antes no era como ahora, que las salas se crean por acuerdos del Consejo de las Judicaturas y hay mucho más flexibilidad en la creación de juzgados y de tribunales y de salas. Allá eran reformas legales. Si querías crear una sala más o 2 salas más o los que quisieras, había reformas legales, ni siquiera, y ahora pues son acuerdos generales de las instancias de los poderes judiciales. Y entonces me dijeron, fíjate que vamos a crear una sala en el Tribunal Superior de Justicia, una de ellas en materia civil, familiar, algunas penales, etc. Nos gustaría que nos acompañaras en la sala civil. Por tu experiencia, por haber sido notario, conoces bien la materia, diste clases de la materia de derecho civil. Y entonces les dije, déjenme pensarlo y mañana les contesto. Era mi gran amigo, mi hermano. Entonces yo fui con mi esposo y le dije, oye, Eduardo, me están invitando a ser magistrada del Tribunal Superior. Y me dijo Eduardo una cosa, me dice, a ver, pondéralo. Aquí ya hiciste tu clientela, trabajas mucho, ganas bien. No trabajas, pues no ganas. Así que es una correspondencia, ¿no? Y entonces me habló y le dije, ¿sabes qué? Sí me voy a ir un sexenio judicial. Y me voy a ir un sexenio judicial porque quiero probar el otro lado de la justicia. Nosotros prevenimos los conflictos con los contratos de los notarios, se previenen con los testamentos y todo. Que la figura del notario no debe desaparecer. El notario latino da una certeza jurídica, previene conflictos. Si así los tribunales están verdaderamente con muchísimo trabajo, están saturados. Pues imagínate si no hubiera notarios previniendo conflictos, ¿no? Y le dije, sí, ¿cómo no? Le dije, claro que sí. Déjame, me voy 6 años. Era un sexenio judicial. Me voy 6 años y ya si me quedo allá o me regreso a mi notaría. Sin ningún problema, le dije a mi esposo, mira, a la notaría puedo regresar y puedo pedir licencia y déjame intentar dar este salto a la justicia. Y fui al tribunal, me encontré en mi sala con 2 personajes extraordinarios, con los cuales hice una gran amistad, que es Olga Cárdenas, la esposa de Pedro Ojeda, y Eloy Fuentes Cerda, quien fue presidente del Tribunal Electoral. Y entonces formamos la sala y la sala fluyó de maravilla, no hubo pleitos, ni reclamos, ni nada. Yo me hice muy amiga de Olga y hacíamos votos mayoritarios o bien votos particulares, pero todo fluía. Casi siempre eran votos unánimes o mayoritarios. Y un día, Jorge Carpizo me dice va a haber una reforma constitucional muy importante sobre las nuevas atribuciones de la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales. Y terminaba el sexenio de Salinas. Y pues todo lo que pasó con Colosio y luego como el candidato del PRI es Ernesto Zedillo, que yo tengo una muy buena impresión de él. De Zedillo. Sí.
No obstante que él, como dice el presidente, era neoliberal, era una gente honesta, una gente que se apegaba a la Constitución. De hecho, siempre me decía, aquí tengo mi librito. Te decía, Sí. se dijo a ti. Hicimos una buena amistad. Nunca me conoció antes de que yo fuera ministra. Él me propuso por recomendaciones de su gente, de su coordinador de campaña, de su gente, de Esteban Moctezuma, de Luis Telles, de Germán Fernández, de Rubén Aguilar. Su círculo más cercano me conocía. Y te propusieron. Ya fuera porque fui su maestra o porque les hice escrituras cuando era notaria o por... Y me propuso, bueno, yo busqué que me propusieran, obviamente, no todo, no. Dicen, ¿quién, Olga? No, yo busqué que me propusieran. Ahí sí, contrario a lo que me pasó como magistrada, que me invitaron, aquí tú buscaste. Yo lo busqué. Y quedamos solamente quedamos 11 y quedamos como una sola mujer y 10 hombres durante casi 10 años. 10 años. Fuiste la única mujer en la Suprema Corte. Del 95 al 2005. Así es. ¿Y cómo fue enfrentarte justamente ante las adversidades? También donde tenías tú una agenda que querías impulsar la agenda feminista. Yo lo quería impulsar y la verdad es que conté con aliados, pero no todos eran aliados. Es decir, no, muchos eran conservadores para la agenda que yo quería hacer. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían una concepción de sus esposas y de sus hijas, de amas de casa, de maternidad, de cuidado de los hijos. Diferente. Total. Diferente. Era remar contra corriente, contra la construcción social mayormente predominante. Era así. Era luchar contra corriente. Hace cuenta que vas en un río en donde hay muchos obstáculos. Y es un río con muchísima corriente y que te va pues, orillando a las piedras y te pegas en las piedras y luego vuelves a tomar el camino y vuelves a chocar con otra piedra y en fin, ¿no? Y llegas a un punto en donde hay una caída de ese río enorme y que ya no puedes ir para atrás. Y tienes que decidir. Y te arriesgas, ¿o no? Y yo me arriesgué a saltar con mi pequeña canoa. Pero en la que se subieron varios ministros, ¿eh? Yo no hubiera podido sola porque yo tenía que tener un voto, cuando menos en las salas de 3. Claro. Y cuando menos en el pleno de 6. ¿Y cómo los convencías? ¿Tenías diálogos o algunos que te dijeran, ¿sabes qué? ¿Compartimos tu agenda? Sí. ¿O tú tenías que poco a poco venderles la idea? Yo sabía quiénes me iban a acompañar en temas y quiénes no. Porque obviamente no los quiero etiquetar, los conservadores, digamos, los que tenían otra manera de pensar y otra cosmovisión y otra manera de ver la vida, que hay que respetar. Mi querida Mariana, aun cuando nos etiqueten de fifís y otros calificativos, o cuando te califican de comunista, es que no puede ser, o de
liberal o de abortista, por ejemplo. Mira, yo no soy abortista, Mariana. ¿Cómo voy a ser abortista? Lo que yo no quiero es que esté penalizado el aborto para las mujeres que tienen muchos problemas, pobreza, honor, estabilidad, o tantas cosas, y que puedan interrumpir su embarazo sin que vayan a la cárcel. Sí. Mi tema es la despenalización. Imagínate, yo las veo a ellas en la cárcel, y vi a muchas en la cárcel, nada de que no hay, claro que hay, que me digan aquí, pero ¿sabes que ellos, cuando les preguntas, entonces tú quieres que vayan a la cárcel las mujeres? No, que no vayan a la cárcel. Pues entonces despenaliza el aborto. Despenalizar quiere decir no someter o sujetar a una mujer a un proceso penal y privarla de su libertad. Ese es el tema de la despenalización. Yo no quiero que las mujeres, ni mucho menos, imagínate, las mujeres no vamos por el mundo embarazándonos y abortando. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esa idea tan absurda, tan ilógica, tan poco humana? No. ¿Sabes qué me imagino? ¿Qué? La penalización del aborto. ¿Has visto las películas esas recalcitrantes de la Inquisición, en donde normalmente las que quemaban eran las mujeres vivas en las plazas públicas? Con leña verde. Sí. Pues las queman con leña verde a las mujeres en plazas públicas. Y esa es la penalización del aborto. Son los tiempos de la Inquisición. Por eso yo nací en una familia católica, pero no soy militante católica. No milito en el catolicismo. Me gusta el término. No milito, pero sí soy guadalupana. ¿Tú viste a la entrada la Virgen de Guadalupe? Me llamó la atención muchas cosas aquí en tu casa. La Virgen de Guadalupe, y también que tienes muchas banderas y el águila de la bandera en muchas partes. A ver, tengo los dos símbolos patrios más importantes que nos unen a todos los mexicanos. Nuestra bandera y nuestra Virgen de Guadalupe. Que ya querían apropiarse de ella los españoles y dijeron que su origen era allá. No, es una Virgen morena y es una Virgen de nosotros. Entonces yo no milito en ninguna religión. Militante de una religión es un gran término. Yo no milito en ninguna religión, pero soy guadalupana. Tú nada más ve en Google, porque ya ves que todo te lo resuelve el Google y el Safari. Tú nada más entra ahí y pregunta, ¿cuántos millones de musulmanes en el mundo? Y te vas a sorprender. Hay más de 1,600 millones. 1,600 millones de musulmanes. Y si te vas al hinduismo, pues son como 1,000 millones hinduistas. Sí, son muchos. Y si te vas a los judíos, y si te vas a los budistas, 400, 500 millones. Y si te vas a los cristianos, son como 1,000. Pero si te vas a los católicos, son 600. A ver, ¿qué los musulmanes, 1,300 o 1,400 millones, tienen la verdad? ¿Los 600 millones de católicos? ¿Los 500 millones de budistas? ¿Los 900 millones de hinduistas? ¿Quién tiene la verdad? Por eso yo no milito en ninguna religión, pero sí soy guadalupana. Y convencida de la Virgen, ¿eh? Porque además de ser guadalupana, la Virgen de Guadalupe es nuestra madre, y esa Virgen de Guadalupe, curiosamente, es un símbolo
patrio también es un símbolo, no patrio, es un símbolo de unidad nacional. Y nuestra bandera, que es el símbolo patrio. Y tú aquí en esta casa puedes ver cualquier cantidad de banderas, sí, pero también puedes ver varias vírgenes de Guadalupe. Así que no milito. ¿Qué cambió en ti durante estos 20 años que fuiste ministra de la Suprema Corte? Libertades. Libertades. Una convicción de libertades como yo nunca las había vivido, y menos las había yo puesto en una sentencia. Las libertades y los derechos. Sobre todo, Mariana. Yo ahí sí milité en los movimientos feministas desde los 60s y en los movimientos estudiantiles desde los 60s. Llevo 60 años en los movimientos feministas. ¿Y sufría represalias? Claro. Claro. Ahí sí no teníamos los mismos derechos, Mariana, en los 60s. Sí, no. Teníamos una asimetría normativa. Éramos como menores de edad en las leyes. No podíamos administrar la sociedad conyugal. No podíamos transmitirle la nacionalidad mexicana a nuestros hijos nacidos en el extranjero. Las mujeres, solo los hombres. Ellos administraban los bienes. Ellos determinaban el domicilio conyugal. El lugar del domicilio conyugal. Todo eso estaba en la norma. Extremadamente vulneradas que estábamos. No, hombre, pareciera que éramos discapacitadas, incapacitadas, que no teníamos una capacidad para decidir por nosotras mismas nuestros derechos y nuestras libertades. Eso fue lo que a mí me ha motivado en la vida. Y varias religiones te las limitan. Varias religiones te las limitan. Por eso no milito. Te ríes porque te digo eso. Es que me gusta el término militar, o sea, de estar... Militante. Militante, exacto, porque es diferente a creyente o inclusive práctico. Le agrega un grado mayor a la afinidad que puedes tener, en este caso, con la religión. Así es. Y por eso no lo había escuchado y te lo escucho a ti por primera vez y de verdad sí me genera... Sí milito gracia. Con la guadalupana. Ay, sí. Con ella sí. Además, por otra razón, por la consideración y respeto que le tienen todos los mexicanos a ella como mujer y como madre y como virgen. Sí. Ese símbolo me encanta. Sí, es multidimensional. Es multidimensional. El simbolismo que tiene la Virgen de Guadalupe. Una vez que terminas como ministra, ¿qué actividades desempeñaste? Una vez que terminé como ministra, tenía yo un problema de corazón. Y no se me notaba. Porque logré superar mi enfermedad cardíaca mucho tiempo. Pero llegó un momento en que ya tenía que tomar una decisión de que ponía yo en riesgo mi vida. Entonces me practicaron una operación, una cirugía de corazón abierto. No sabía. Sí. Terminando mi periodo como ministra. Entonces, mientras eras ministra, tenías este tema cardíaco. Sí, una fibrilación auricular y después tuve el cambio de válvula mitral, una aplastía en la válvula tricúspide. Pero era necesaria. Después de eso, casi no me repuse porque estuve como 2 meses nada más fuera de circulación cuando me invitaron. Ahí también me invitaron, no lo busqué yo, a ser constituyente de la Ciudad de México. Y no sabes, fue un reto hermosísimo construir la Constitución de la Ciudad de México. Es una de las constituciones. A mí me tocó escogí el tema de los derechos. ¿Te gusta mucho ese tema?
Y es es una de las constituciones más libertarias y más protectoras de derecho. No solamente ahí hablamos del derecho a la verdad, sino también hablamos del derecho al olvido. ¿Cómo es el derecho al olvido? El derecho al olvido es un derecho que se conoce poco, pero yo tengo el derecho de olvidar agravios. Tengo el derecho de ver para adelante y no encadenarme en algún evento. Y ese derecho al olvido también lo tienen los países, porque en muchas ocasiones, hay que cerrar el capítulo histórico que ahí está, pero hay que abrir otros capítulos históricos distintos, Mariana. ¿No te parece que en ocasiones volteamos mucho hacia el pasado como nación? Volteamos al pasado, pero yo me refería a ciertos eventos en ese derecho al olvido, no a la historia. No, si volteamos al pasado en la historia, es precisamente para conocer de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, Mariana. Y ese es algo indispensable para cualquier país. El derecho al olvido nada más son eventos muy determinados, no es la historia. ¿Y cómo se da tu acercamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo ya lo conocía desde que fui ministra porque él era muy amigo de Genaro Góngora. Genaro Góngora era un ministro muy completo, muy inteligente, muy progresista y muy libertario. Era de mis aliados también en estos temas. Y él, pues era vecino del presidente. El presidente estaba en el ayuntamiento, en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Nosotros estábamos en la corte. Era atravesarse la calle. Y ahí estaba él. Y ahí estaban los dos. A veces el presidente de la corte lo invitaba a desayunar, a comer. Y a veces me invitaba a mí también. Pero cuando más lo conocí, más bien, no a él físicamente, conocí quién era Andrés Manuel. Fue en el desafuero. Me tocó el asunto. Sí. Y para mí fue maravilloso. Yo decía, es que quiero que me toque. Porque yo dije, no pueden bajar a una persona de una competencia electoral metiéndolo a la cárcel, iniciándole un juicio, porque le tienen que ganar en las urnas, no en la cárcel. Y para mí fue un reto. ¿Por qué? El desafuero. Porque muchos de los ministros lo querían desechar. Es decir, no darle la oportunidad de que entrara el desafuero a la corte. Pero a mí me pareció una pregunta constitucional de primer orden lo que estaban planteando. El abogado de él, Quijano, que es brillante, ya debe estar muy mayor, pero es un abogado yo lo calificaría de época, un abogado de época. Javier Quijano fue el representante del entonces jefe de gobierno. Unos argumentos muy sólidos, unos argumentos contundentes. Y la pregunta era constitucional, porque la Ciudad de México, como tú sabes, no es igual a una entidad federativa. Sí. Entonces la pregunta era, oye, Corte, este desafuero que acaba de decretar la Cámara de Diputados, para su conocimiento, ¿sigue en la Cámara o
en la Asamblea Legislativa o continúa en la Asamblea Legislativa. Lo mismo que con el gobernador de Tamaulipas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y es que la Constitución no dice, ahí tiene una pequeña laguna que interpretó la Corte hace poco, a quién le toca continuar con el procedimiento de desafuero y a quién le toca desaforar y a quién le toca promover su separación y la subsecuente nombramiento o designación de un gobernador o sustituto o interino, dependiendo de los tiempos en que se dé, si es en los primeros 2 años o en los últimos 4. Entonces, me tocó. Y contrario a lo que pensaban varios de los ministros, yo dije, esta es una pregunta que vale la pena contestarle al jefe de gobierno. Es una pregunta constitucional. Y le di entrada. Y también pensé otra cosa, Mariana, que es de un dramatismo terrible. Pensé, fíjate bien, a ver, me dije a mí misma, a ver, Olga, ya está el poder ejecutivo federal en contra de este ejecutivo local. Ya está la Cámara de Diputados en contra de este ejecutivo local. La Cámara, o sea, la Cámara de Diputados Federal, el gobierno federal, el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte Federal también le va a cerrar la puerta cuando es la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le va a cerrar la puerta? Entonces se entenderá que los 3 poderes de la Unión están en contra de un jefe de gobierno local. Y dije, eso no puede ser, además de que es una pregunta constitucional. Y le di entrada. Y fue maravilloso el pronunciamiento. Son temas de vida, definiciones de vida, Mariana. Y entonces dije, que le ganen en las urnas, no que lo priven de su libertad para ganar. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí tuvieron una relación mucho más. Pero yo tenía una relación de vez en cuando, y cuando el presidente de la Corte generosamente me invitaba a desayunar o a comer, pero no era una relación, digamos, frecuente ni de amigos íntimos. No. Cordial. Era cordial y agradable. El presidente, contrario a lo que se piensa, el presidente en lo privado es un gran conversador y es una gente que es muy atractiva en su relación, es decir, y te hace sentir bien cuando haces una interlocución con él. No es el término, pero si pudiera yo decirlo de alguna palabra, no es el término, y sostengo que no es el término, es un gran seductor. Sí, puedo entender a qué te refieres con el término. No encontré otro. Sí, pero sí lo logro interpretar, de acuerdo a lo que mencionas. Es una pena que no lo conozcan bien, que lo estigmaticen, nada más alejado de lo que se dice. Supongamos, si muchos lo conocieran desde la perspectiva en la que tú lo has conocido, ¿cambiarían su opinión? Sí. Sí. Y sobre todo también otra cosa, que cambiarían su idea de él.
Y, a ver, las variables macroeconómicas están sumamente estables. A mí que no me digan. Nada más estábamos esperando las devaluaciones con los presidentes anteriores. Una devaluación de tanto y una devaluación de tanto. A partir de Echeverría fueron devaluación tras devaluación. Nunca vimos una apreciación del peso como lo estamos viviendo ahorita. Es el superpeso. Es el superpeso. Y ahorita es una moneda que se cotiza en los mercados muy bien. Hay muchos factores, no nada más es el gobierno del presidente, el dólar norteamericano se ha devaluado, en fin, otros factores, no es el único. Pero la estabilidad económica le ha dado al peso que se convierta en una verdadera moneda fuerte. Y me criticaron mucho porque yo comparto con él, no todo, y lo he dicho y he votado en contra en algunas cosas. Es obvio que mis principios y mi convicción a veces son diferentes. Ahí están tus votos, por ejemplo, la reforma judicial. Por ejemplo, votado abiertamente en contra. Y otros temas. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que a mí me motivó estar cerca de él? La justicia social, Mariana. La justicia social, yo en la Corte construimos un término maravilloso que es el mínimo vital. Y el mínimo vital lo llevamos a la Constitución de la Ciudad de México. El mínimo vital es lo mínimo que puede tener una persona para ser humano, para tener el mínimo para vivir como persona. Y me dicen, es que regala dinero. No regala dinero, es el mínimo vital. Que antes no se preocupaban. Mariana, 30 años de no subir salarios. Hasta hicieron una ley de salarios mínimos. Mariana, las empresas se enriquecieron con el trabajo, con las espaldas, con las manos, con el intelecto de los trabajadores. Salarios de hambre, Mariana. Hoy llevamos, ¿cuántos aumentos de salario? Ya no llevo la cuenta, pero ya son varios aumentos de salario mínimos. Ya es considerable el aumento. Es muy considerable el aumento. Y las pensiones a los adultos mayores, ¿por qué les duele tanto a la oposición las pensiones de los adultos mayores? ¿Por qué? A ver, un adulto mayor que dio toda su vida en el trabajo, que se retira, que no tenía manera de tener una pensión de retiro, porque no todos en México tuvieron el derecho a una pensión de retiro. Y Mariana, tener este apoyo gubernamental por tanto que dieron a su país, por tanto que trabajaron, por tanto que construyeron un país distinto. Y ya como adultos mayores ya no podemos dar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones de movilidad. Hay algunos que yo ya no me muevo como antes, no corro 2 kilómetros, no, digo, a ver, ya no tengo eso. Y tampoco tengo, sí todavía, qué bueno que no he perdido la lucidez, pero ¿cuántos de nuestros adultos mayores también pierden lucidez? Con Alzheimer, con otra enfermedad que es ahorita me acuerdo, ¿ya ves? No, Parkinson, es que ¿sabes por qué? Alzheimer, pero sí, el senil, la demencia. La demencia senil. Ya ves, Mariana, ¿sabes una cosa? Que no es que se nos olviden las cosas a los adultos mayores como yo, que ya soy una adulta muy mayor. Tenemos un disco duro en nuestra mente. Y ese disco duro de nuestra mente, Mariana, busca la palabra y busca el concepto y busca el aprendizaje, pero a veces tarda un poquito en buscar. Y ya cuando la encuentra, ¡ay! Ya la encontré. Quisiera ver ese disco duro. Sí.
yo sé que lo tienes muy presente, pero a mí me encantaría conocer a qué presidente fue el que le preguntaste sobre el gabinete paritario. Que lo arroja el disco duro. No, lo tengo muy presente. Eso no lo tiene que arrojar el disco duro. ¿Quién fue? Después de la reforma, él quiso la reforma paritaria. Pero te voy a platicar por qué la hizo. Esto no lo conoce nadie. Las mujeres diputadas, muchas de ellas priistas, ¿eh? O sea que mis respetos y chapó. Dijeron, ¿quieres la reforma energética y quieres la reforma tal y quieres las reformas que traía él? Pues fíjate que la moneda de cambio es la paridad constitucional. ¿Qué tal te estoy dando esta primicia? Porque esto no era conocido. No. Fueron ellas. Claro. Y claro, las de izquierda también, por supuesto. Desde luego, fue un trabajo en conjunto. Claro, pero es que las de izquierda no van a votar a favor de las reformas estructurales. Qué gran historia. Ahí estaba Marcela Guerra. Había otras diputadas que les tocó y que dijeron, sí, cómo no tienes nuestro voto, pero fíjate que hay un voto a cambio. Ya habían trabajado mucho la reforma paritaria en la Constitución y obviamente a nadie le convenía una reforma paritaria. No. Son muy renuentes, les cuesta trabajo, les truenan todos los fierros y los tornillos cuando intenta frenar una reforma como esa. Y de pronto tú llegas al primer gabinete paritario en la historia de México. Y entonces, ¿quién hizo esa paridad? A consecuencia de esa paridad, yo le pregunté, ¿y para cuándo un gabinete paritario? Por fin ya supe quién fue. Lo logré. Y ahí la respuesta fue alguien más. Ya vendrán otros gobiernos, ya vendrán otros presidentes. Y no tardó en llegar, ¿eh? ¿No? Y llegaste tú también. Y llegué yo también. ¿Y esa llegada fue mediante invitación o porque también lo buscaste? No, invitación. ¿Y cómo se dio esa conversación? Después de ser constituyente, yo me acerqué a él porque yo quería ser senadora de la República como lo soy. Y le dije, candidato, esto era en el 2017. 17. Un año antes. Un año antes. A mediados del 2017. Yo terminé el 5 de febrero del 2017. Se expide y se promulga la Constitución de la Ciudad de México porque era exactamente el aniversario de los 100 años de la Constitución de 1917. Y Alejandro Encinas me dijo, tenemos que conmemorar la Constitución del 17 con la Constitución de la Ciudad de México del 2017. Entonces, me encantó ser constituyente. No te imaginas todo lo que hicimos en la Constitución de derechos. Incluso les reconocimos a los animales como seres sintientes por primera vez en la Constitución. Sí. Ya está acuñado el término seres sintientes en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Mucho avance. El medio ambiente, la cultura, el derecho de los pueblos originarios a tener sus usos y sus normativas tradicionales, sus sistemas normativos propios, reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México. Un gran logro. No, la Constitución de la Ciudad de México es avanzada. Y entonces yo le dije que quería ser senadora y me dijo que sí. Fue muy generoso
Inmediatamente me dijo que sí, que me iba yo a ir de pluri. Y luego, a los pocos días, me volvió a llamar y me invitó a ser secretaria de Gobernación. ¿Fue por teléfono la invitación? No, todo fue personal. ¿Te invitó a cenar? No, bueno, no a cenar. Él no le da por invitar a comer ni a cenar, ni a comer, ¿cómo se llama? Tamales ¿cómo les gustan los tamales de? ¿Cómo son? ¿En Tabasco? En Tabasco. Desconozco. No, hombre, ¿cómo se llaman? ¿Escamole? No. No. Ahorita te digo, mi disco duro tiene que reaccionar. Ahorita saldrá. Entonces te llama, Ajá. Se reúnen, te invita. Que por cierto, siempre que invita es o chocolate o aguas de Jamaica o de limón o de guanábana. No hay vinos. ¿Y le dijiste que sí de inmediato o lo pensaste? No, lo pensé. ¿Cuánto tiempo? Le pedí una semana. ¿Y con quién rebotaste la decisión? Con mi marido era lo más importante. Y me dijo mi marido, es que no te vayas, Olga. Ya vas a ser senadora. Y la Secretaría de Gobernación es una secretaría muy demandante, terriblemente complicada. Es el brazo ejecutor del gobierno, para bien y para mal. Sí. Yo recuerdo un secretario de Gobernación que ya murió hace bastante, que les pidió la renuncia a 11 gobernadores electos popularmente, 11 gobernadores en un sexenio. Claro, por instrucciones del uno. Claro. Sí, al final del día le respondes, no te manda solo. Yo no quería ser ese secretario de Gobernación, no quería ser un secretario de Gobernación represor, no quería ser un secretario de Gobernación de manotazos, quería ser una secretaria de Gobernación distinta. Yo la Secretaría de Gobernación no se puede entender sin mi paso por esa secretaría. A pesar. Chipingue, ¿no? ¿Son tamales de chipingue? ¿De chipingue? Creo que sí, no sé. Los voy a buscar. Ay, lo puedes buscar en tu Safari. ¿Para qué queremos disco duro, verdad? Si tenemos si tenemos el Google y el Safari. Me dijo mi esposo, no, es muy complicado, no, es la Secretaría de las Traiciones. ¿Y si es de la Secretaría de las Traiciones? Pues quiso ser, pero conmigo no. Conmigo no. La violencia que yo sufrí hasta dentro de la Secretaría, con mis propios colaboradores y dentro del gabinete, fue muy fuerte. Y lo entiendo. Es una posición, la segunda posición más importante del gobierno. Y es una posición que quieren muchos hombres. Claro. Ahorita que hablas la violencia que sufriste, de pronto todos en el imaginario colectivo tenemos una representación de la violencia, pero un ejemplo ilustrativo que a lo mejor no quisiera dar tal cual, pero ¿cómo fueron ese tipo de violencias las que tú afrontaste? En muchos campos. Pero, por ejemplo, estaba yo con mis 2 subsecretarios en una reunión de seguridad. Y el titular de otra secretaría, varón, empezó a dirigirse a mis subsecretarios. Oye, y esto. Y yo le dije, discúlpame, la secretaria soy yo, dime lo que me tienes que decir a mí primero. Y a mí. Y luego, uno de mis colaboradores me dijo, es que tú no tomas decisiones. Le dije, no tomo las decisiones que a ti te gustaría que yo tomara, tomo otras. Tomo las mías. No abras la boca así, Mariana. Así era. Se me metió un mosco, ¿no? Pero además de que se te metió el mosco, estás muy impactada. Es que sí estoy muy impactada, porque uno llegaría a pensar que... Y en esos puestos, ¿a quién recurres?
Ni modo que a tu jefe a decirle, ay, estoy sufriendo violencia. Pues no, y si hago esta cara porque tenías el segundo puesto más importante. Como lo tiene ahorita Luisa María. De la nación, y aún y estando ahí, sufrías este tipo de violencias. Yo creo que ya Luisa María no está pasando por lo que yo pasé. Y me da muchísimo gusto. ¿Y consideras que en ese sentido tú le aplanaste un poco ya el terreno? Considero que haber abierto digamos, como lanza, y haber roto el techo y haber roto el bloque era un tanto más difícil. Después, yo soy de las que pienso que cuando llega una tienen que llegar todas atrás. Todas, Mariana, no una. Ya hay lamentablemente mujeres que quieren llegar y cerrar la puerta atrás de ellas. Total. Y yo no. Ahora, ahorita que abordábamos este tema del gabinete, ¿tienen influencia realmente las mujeres ahorita del gabinete paritario? Fíjate que yo he visto que el presidente las deja realizar sus actividades. ¿A ti te dejó? Sí. Sí. Las mías propias, sí. Los colectivos de madres buscadoras, hicimos trabajos increíbles con Carla, en contra de las violencias, con Fabiola en el CONAVIM, hicimos maravillas. Realmente resolvimos muchos casos de violencias y de feminicidios. ¿Por qué? Porque estábamos empeñadas en hacerlo. Creamos un grupo interinstitucional, dábamos conferencia de los logros cada mes, conferencias de prensa. Sí, Mariana, hice muchas cosas por mí. El CIPINA para los niños, niñas y adolescentes. Ahí tenía yo una guerrera y que sigue esa guerrera maravillosa que es Constanza Tort. Es una guerrera igual que mis otras guerreras que me acompañaron, todas mujeres. Mis otras guerreras, porque los hombres eran muy difíciles. Te rodeaste de mujeres que te acompañaran. Sí. Y los que me criticaron fueron los hombres, ¿eh? Sí. Sí. Mayormente. Claro. Sí. No. Sí. En su totalidad. En el tema de las colaboradoras, no, ninguna. En el tema de los colaboradores, sí. ¿Hay algo de tu trabajo al frente de la Secretaría que te gustaría que se supiera, pero no se ha sabido? Lo estoy escribiendo, Mariana. Estoy escribiendo mis memorias. Y ahí va a salir toda la verdad. Pero ayer o antier, aquí, aquí en Terán tengo un amigo que es de Allende y que me dijo, si no has logrado este acuerdo con el señor Metal, Metal, sí. No porque sea Metal su trabajo, que sí es, pero se apellida Metal, es un hindú. Ayer me lo dijo, o antier. Si no hubiera sido por tu intervención como secretaria de Gobernación, el dueño del acero, el acerero más grande del mundo, que es un hindú, se hubiera llevado sus inversiones de México. Y tú no solamente lograste que se quedaran en México, sino que adicionalmente invirtió al año siguiente $1,500 millones más en el centro de México. Lo tenía la inversión en Lázaro Cárdenas y después ahí tiene otra inversión en Guanajuato o en Querétaro, no me acuerdo. Tengo una curiosidad. Una vez que estás tú ya al frente y al interior del Poder Ejecutivo, ya que te toca verlo y vivirlo, es realmente muy difícil cambiar el sistema mexicano, político mexicano. El presidente lo cambió. ¿Sí? Ah, claro. ¿No te das cuenta que el presidente cambió la cosmovisión y la política? ¿No te das cuenta que cómo cambió la cosmovisión del Estado mexicano? ¿Y los poderes fácticos cambiaron? Los poderes fácticos sí cambiaron un poco, pero los poderes fácticos es muy difícil de que cambien. ¿Cuáles son los poderes fácticos? Muchos de ellos. Te los puedo mencionar. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia es un poder fáctico. Sigue siendo. Ah, pero por supuesto. Está circulando una serie de videos de ellos impresionantes. Imagínate. Ahorita en campaña.
Luego, otros también poderes fácticos muy, muy fuertes son los medios de comunicación. Son poderes fácticos. Las televisoras son poderes fácticos. El poder económico es un poder fáctico. ¿El narco? No lo sé. No lo sé. Digamos, me refiero a los poderes fácticos de alguna manera institucionalizados. Yeah. Como los medios de comunicación, como las iglesias, como las televisoras, como ¿El sector privado? el sector privado. ¿Aún sigue siendo? Claro. Claro, es importante el sector privado. Tiene que haber una convivencia razonablemente positiva y buena con el sector privado y un gobierno. Sí, la respuesta es sí, sí, sí. Pero el presidente dijo, voy a separar el poder económico del poder político. Esa era su frase desde el inicio. ¿Y si consideras que logra la misión? Lo logra en cierta medida. No creo que en su totalidad, porque es muy difícil, pero antes el poder económico estaba a veces hasta por encima del poder político. ¿Crees que se mantuvo la gobernabilidad en México una vez que dejas la Secretaría de Gobernación? Sí. Yo hice mi mejor esfuerzo. De hecho, Lorenzo Córdoba en una ocasión me lo decía, que la gobernabilidad durante las elecciones del 2019, desde 2020 y del 2021, transitaron en un estado de gobernabilidad. Eso lo dijo. Y de no intromisión del gobierno. Pregúntale. Y al final del día, ¿por qué deja la Secretaría de Gobernación? El presidente no quería que me fuera del gabinete. No. Pero quería dejar en la Secretaría de Gobernación a su amigo, hermano, paisano, Adán Augusto. Y me lo dijo. ¿Desde un inicio o conforme transcurrían los años? A los 3 años. Pero que no me fuera. Que no me fuera. O sea, que escogiera dentro de la cartera que podía ser una secretaría de Medio Ambiente, una secretaría del Trabajo, en fin. Y yo le dije que no, que tenía mucha agenda legislativa, como tuve y como la saqué adelante. En el Senado saqué una de los productos legislativos más importantes de esta legislatura, que fue el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que consiste en 1,191 artículos escritos desde cero, aun cuando sí teníamos un borrador importante e interesante de CONATRIP, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, pero había que escribirlo. Había que redactarlo con el grupo redactor, con el grupo técnico redactor, y bajo mi supervisión y bajo mis irreductibles. Y eran mis irreductibles. Perspectiva de género, perspectiva de infancia, no criminalización a las víctimas de violencia, tanto niñas, niños, adolescentes como mujeres. No reenvío porque es un peloteo de los expedientes de las salas a los juzgados, de los juzgados a los tribunales, de los tribunales a la sala. Es un peloteo que nunca se resuelve el fondo. Sí. Es lo que yo critiqué el otro día y a pesar de eso, ya no me la acababa yo. ¿Por qué? Pues porque fue una crítica tremenda, pero es cierto, no hay manera de que se diga que resuelve en fondo. El justiciable lo que quiere es saber si tiene o no la razón, no que si le faltó un trámite. O si la inoperancia de sus argumentos. Y entonces lo que ponen, hazme favor, hacen un cuadro comparativo en las salas de apelación. Y dicen, aquí están los argumentos que presentó en la demanda, aquí están los argumentos que está presentando en la sala. A
son inoperantes porque los repite. Pues claro que los repite porque no obtuvo una sentencia de acuerdo a los argumentos que presentó en la demanda. Por Dios. No, tienen que ser argumentos. O también argumentos novedosos que no estaban contemplados en la sentencia de primera instancia. Ay, Dios santo, inoperancias. Y bueno, ya no quiero hablar de eso porque prefiero que... Y luego me reclamaron, ¿no? Ahí del Poder Judicial Federal, me reclamaron. Y les dije, sí, mi comentario movió conciencias o movió alguna reflexión, un juzgador que haya movido yo de la reflexión de que tiene que ya dejar atrás las inoperancias y los sobreseimientos y las improcedencias. Si ya me di por bien servida de haber movido conciencias y reflexiones. Eso fue lo que le contesté. Alguien en un Twitter escribió, cuando yo dije lo que dije en el Senado, dijo una cosa: para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. ¿Qué quiero decirte con eso? El conocimiento que debemos tener del Poder Judicial para poder avanzar en su reforma y avanzar positivamente para que el justiciable efectivamente se le imparta una justicia. ¿Para ti fue de alguna u otra forma un sueño cumplido ver que una mujer pudiera ostentar el cargo de ministra presidente de la Suprema Corte? Sí, con el gusto de que fue mi secretaria de estudio y cuenta, Norma. ¿Norma fue tu secretaria? Sí, cuando yo entré a la Corte en el 95, ella fue mi secretaria hace varios años. Te estoy hablando de hace 30 años. ¿Tú la conoces bien? Claro que la conozco bien. ¿Y llevan una linda relación? Muy buena. Pero te voy a decir otra cosa también. Yo fui ministra presidenta decana en varias ocasiones cuando el presidente Silva no estaba en México, o estaba enfermo, o tenía un compromiso, que casi nunca dejaba la presidencia y nunca dejaba el debate en el pleno de la Corte, pero me tocó varias veces dirigir el debate en la Corte, presidir la Corte y presidir el Consejo de la Judicatura también cuando él no estaba. O sea que sí, fui la primera en presidirlo, aun cuando nada más de decana. Hay muchos que están nerviosos respecto a los posibles embates en la Suprema Corte, los nombramientos, que de pronto la Suprema Corte deje de ser autónoma e imparcial. Te voy a contestar. La autonomía, la imparcialidad en una institución, y qué bueno que lo van a grabar, depende de los que la integran. No sé si... Sí, totalmente. Está en ellos. Fui suficientemente clara. Sí. Y tienes toda la razón. Al final, y hay... Qué bueno que lo mencionas, porque inclusive hay casos, inclusive en la Corte actual, que te ilustran justo lo que acabas de mencionar. Y no solamente en la Corte, en los congresos, en los senados, en los órganos constitucionales autónomos, en cualquier institución que decida colegiadamente, la autonomía y la independencia y la sensación o la respuesta de cada uno de sus integrantes, esa respuesta de cada uno de sus integrantes constituye la institución, y en todo. En la UNAM, con el Consejo Técnico, en las empresas, con el Consejo de Administración, en las instancias jurisdiccionales, con los jueces y con los magistrados. Depende, mi querida Mariana, de quién la integre y de cada una y cada uno. No sé si te contesté. Sí.
Debo confesarte que me podría quedar horas conversando contigo y he disfrutado muchísimo tener la posibilidad de tener no solamente esa segunda parte, sino que me abras las puertas de tu casa aquí en General Terán. Y no quisiera terminar esta gran conversación sin conocer qué le dirías tú a la Olga cuando tenía 20 años. Que seguramente no sabía lo que iba a vivir en los siguientes 50 años. ¿Y le aconsejarías algo? ¿Le aconsejarías algo? Sí. Siempre, por delante de todo, la honestidad, la rectitud, los valores son los que hacen una persona diferente. La honestidad, mi querida Mariana. ¿Piensas en tu legado? Sí. Mi legado va a ser no solamente las sentencias que emití, obviamente conjuntamente con mis compañeros, porque no son sentencias individuales. Las leyes que se expidieron en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, en la Cámara de Senadores, también acompañadas de mayorías o unanimidades. Sí, Mariana. La integridad, el respeto a ti mismo y a los demás, a la otredad. Pues con esta bella música de fondo. ¿Te gusta Así esta es música? El pueblo, claro. Y una recomendación a todo tu auditorio. Dime. Vean Cinema Paraíso. Ay, es una hermosa película. Es una película italiana clásica que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Y que aquí en General Terán había un Cinema Palacio. Y era idéntico. Y la población se comportaba igual que en Cinema Paradiso. Que en Cinema Paradiso. Es una belleza de película. Véanla. Hay la larga y la corta. La corta porque la tuvo que cortar el director para poder concursar. Y la larga es más larga. A mí, ¿cuál me gustó, Mariana? La corta. ¿A la corta? Y la música, bueno, excepcional. Es que cuando vi Cinema Paradiso, te voy a decir algo. Dije, este Cinema Palacio de General Terán, el piso de arriba y el piso de abajo. Y cómo los del piso de arriba trataban a los del piso de abajo como los trataban. O sea, literalmente representativo de General Terán. De General Terán. Y las películas que se incendiaban, que eran peligrosísimas. Y los discos de películas, las latas en donde venían las películas. Por eso aquí en la Ciudad de México decían, ya quedó enlatada. Quedó enlatada cuando te censuraba la Secretaría de Gobernación para exhibirla, porque Gobernación siempre era censura previa de todo. Y cuando yo llegué dije, censura no hay nunca. Pues llegaste y quitaste las vallas. Esa fue tu primera acción. Mi primera acción fue esa. ¿Y sabes qué? En las películas, hasta una vez que clasificamos una película como de adultos, el director y todos me armaron una que dijeron, se impugnaron, que cómo había sido posible que era película de adultos, que tenía que ser de 13 años, de PG-13. 13. Les dije, a ver, ¿por qué? Está fuerte, les decía yo, y está muy, muy realista, demasiado realista. En todo. Y me dijeron, pues sí, pero hay libertades. Sí, pues yo no se le estoy cortando su libertad, exhíbanla, pero por favor déjenme clasificarla como R. Pues terminé clasificándola con PG-13 por la ponderación que hice sobre las libertades y pensé, no más censura aquí. Ándeles, está bien, PG-13. Mucho realismo para los jóvenes. Pero ¿sabes qué, Mariana? Yo creo que ya se queda corto ese realismo. Ha cambiado.
Definitivamente. Creo que mi PG-13, cuando yo era de 13 años, era muy distinto al PG-13 de estos familiar niños. de niños, sí. No tengo, mira, la menor duda de eso. Definitivo. Olga, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mariana. Disfruté muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a tu audiencia. Me da mucho gusto, de verdad, este tipo de... Pues de dar a conocer también, y gracias por eso, Mariana, dar a conocer quién soy. No, gracias a ti también por permitirte abrirte y Abrirme. que te conozcamos. Sí, porque se dice fácil, pero también de pronto es difícil. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariana, porque ha sido para mí un placer verte, escucharte, y sé que ya le hiciste la entrevista a Claudia. Ya. Y sé que ya le entrevistaste a Xochitl. También. Ya. A los 3 presidenciables. ¿Ya de hecho, también? fui la única. A Maynes también. A Maynes, fui la única. Imagínate, ya cambiaron las cosas. Un medio de comunicación no lo pudo lograr. Fue una creadora de contenido independiente. Eso hay que decirlo. Y eso es algo que cambió. Sí, ya cambió. Definitivamente. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti.